¿Sabes? En verdad me gustan mucho los juegos. Todo tipo de juegos, ¿no? Están los videojuegos, que también son muy chéveres. Están los juegos de cartas, están los juegos de mesa. Hay un montón de juegos. Para terminar o completar algún juego o para ganar algún juego, usualmente se necesita emplear una estrategia, ¿no? Por ejemplo, si estamos jugando algo como FIFA, pues cada quien tiene que buscar cómo puede meter más goles que el otro. O por el contrario, si estamos jugando un juego de carreras, cada quien tuviera que ver cómo primero tiene que llegar a la meta. Pero si estamos jugando a la vida, ¿cuál es el objetivo que tenemos que cumplir? ¿Cuál es la princesa que tenemos que salvar? ¿Cuántos goles tenemos que hacer? Ahora, los juegos y los videojuegos también son muchísimo más sencillos que lo complejo y lo difícil que es la vida y las personas que la protagonizan. Pues sin embargo, contamos con la suerte de que existen miles de años de pensamientos y de personas que han dedicado sus vidas a pensar precisamente esto. La vez pasada estábamos hablando sobre cómo conseguir una ventaja teniendo en cuenta las velocidades del mundo moderno y cómo yo creo o cuáles son las diferentes opiniones sobre cómo va a evolucionar el trabajo hacia el futuro. Pero me di cuenta que antes de ponernos a pensar en lo aterrorizante que puede significar ser el futuro o cómo van a terminar siendo las cosas, primero tenemos que saber qué es lo que hay, qué es lo que ya existe en el mundo, qué es lo que podemos conocer, qué sabemos de este mundo y de esta simulación que se llama la vida y cómo podemos saber lo que creemos que sabemos. De entrada ya estamos como con un tono filosófico y mi idea no es que sea algo como confuso ni que nos rompa la cabeza, sino que pues bueno, yo me puse a pensar, hombre, si yo quiero mostrarle a las personas que existen otras formas de generar carrera, otras formas de organizar tu vida, pues siento que parte de eso también involucra mostrarles o buscar una forma de decirles qué es lo que hay en la vida, qué de todo lo que existe en el mundo es lo que a mí me gusta. Por eso es que hoy quería explicar una de las herramientas que a mí me ha parecido más útil para entender muchas cosas en la vida y es el modelo de los 4 cuadrantes que fue desarrollado en su mayor parte en un libro que se llama Sex, Ecology and Spirituality de un escritor americano que se llama Ken Wilber. Entonces, Ken, como en los 90s, estaba escribiendo en toda esta ola del New Age, de lo que vino después de como que el movimiento de la cultura. Bueno, y Ken, nuestro filósofo, que vamos a hablar hoy de su modelo, tenía una idea central y esa idea central era crear un mapa integral sobre todas las dimensiones que conforman la experiencia humana y también pues todo un mapa sobre todo el conocimiento que tenemos sobre la vida. Digamos que la proyección era crear una sola forma, un solo modelo para poder ver el mundo de una forma holística y no como una serie aislada de narrativas y corrientes dominantes alrededor del tiempo. Por tanto, el modelo que ahorita les voy a explicar es también un mapa completo sobre la realidad. Todo lo que podría llegar a existir como realidad para los humanos está de una manera u otra dentro de estos 4 cuadrantes. De hecho, este modelo o esta forma de entender las diferentes perspectivas que hay en el mundo me ha permitido también entender de dónde vienen muchas de las posiciones de los autores de la filosofía y de los autores intelectuales del mundo. Y también me ha ayudado a entender las opiniones personales de las figuras de autoridad que me ha tocado en la vida y pues de mis amigos y de familia cercana. Creo que la herramienta también te permite entender un poquito más de dónde vienen las tensiones y los problemas o las discusiones que tienen las personas en el mundo, hoy en día, en Twitter, en redes, en todas partes. Antes de meterme a explicar el modelo ya de forma concreta, debo confesar que pues no todo lo que voy a decir aquí lo comparto a nivel filosófico, a nivel pues crítico. Ya se podrán imaginar, crear un modelo que pretenda meter dentro del modelo toda la realidad, todo lo que conocemos es una idea muy noble, pero al mismo tiempo muy sisífica, muy imposible de lograr. Y por tanto, tiene muchas partes que se mueven, tiene muchas afirmaciones lógicas que en mi opinión son a veces difíciles de concebir. Sin embargo, creo que la intención y el producto final del libro es tremendamente útil. Creo que logra hablarnos un poco más sobre la condición humana. Por tanto, nos cuenta qué es lo que hay en la vida para que podamos escoger qué es lo que queremos hacer o por qué perspectiva queremos ver la vida.
Lo primero que hay que decir es que los 4 cuadrantes se conforman alrededor de 2 ejes fundamentales. Un eje X separando los cuadrantes individual y colectivo y un eje Y separando los cuadrantes interior y exterior. Así nos quedan 4 diferentes cuadrantes. El cuadrante primero o el Q1, entendido como lo interior individual, el yo. El Q2, entendido como el exterior individual, como ello o aquello. El Q3 como lo interior colectivo, nosotros. Y finalmente el Q4 como lo exterior colectivo, ellos. En otras palabras, según Ken, en este caso, todos los fenómenos humanos, es decir, todo lo que tú podrías pensar, decir, concebir, idealizar, todo existe dentro de estos 4 cuadrantes. Y yo sé que puede sonar confuso al comienzo, pero creo que estos conceptos se entienden mejor cuando los vamos explicando y los vamos hablando, así que camina conmigo y vas a ver que es más fácil. Como les dije ahorita, el Q1 lo conforman todos los aspectos que tienen que ver con la esfera interna e individual del ser humano. ¿Qué significa eso? Las emociones, los pensamientos, los temperamentos, la lógica. Todas estas cosas son fenómenos internos e individuales. En este cuadrante nos encontramos con todo lo maravilloso que sucede en tu mente y en tus ideas. Todos estos intangibles y como conceptos sobre el gran yo. Ahora, el mapa también sirve para contextualizar diferentes formas de pensamiento humano. Dentro del cuadrante 1 podríamos colocar a todos los pensadores que le dieron más importancia a un aspecto individual e interior, como por ejemplo el trabajo de Freud sobre el inconsciente. Podrías también encontrar los trabajos de filosofía estoica, como los romanos, Epicteto, Marco Aurelio, los que a ustedes les gusta, sobre la responsabilidad individual del ser humano. También encontraríamos el budismo y la relación con el mundo interno, nuestros apegos, nuestros deseos, los placeres. O inclusive podrías hablar, y aquí para mis compañeros que les gusta la filosofía, Heidegger y la fenomenología y todo el estudio de la experiencia personal pura. De esto es lo que trata el Q1. Ahora, todo lo que sucede dentro del Q1, es decir, tus pensamientos, tus emociones, tus temperamentos, también tienen una relación directa con el Q2, con lo exterior individual. Cada vez que tú tienes un pensamiento o una idea, no es que esto suceda en un hueco vacío en tu cabeza, sino que de hecho funciona a nivel físico, más específicamente eléctrico. No es cierto que tus pensamientos o tus emociones solo suceden a un nivel intelectual, a un nivel de mente, sino que también son corrientes eléctricas disparando por los diferentes conductos neuronales de tu cerebro. De hecho, si te metiéramos a ti, la persona que está viendo este video, en una máquina de resonancia magnética y te llenáramos de tinta el cerebro, podríamos ver que cuando tienes un pensamiento estúpido o redundante, probablemente tu amígdala se alumbrará en defensa de que, oye, qué rabia que estoy teniendo este pensamiento tan estúpido o tan redundante. Mientras que por el contrario, si estuvieras teniendo un pensamiento de reflexión profunda, donde estuvieras pensando críticamente sobre algo, muy probablemente tu corteza frontal se alumbraría en este caso. Ahora, los fenómenos mentales no suceden exclusivamente a nivel eléctrico también. Hay otros componentes. Por ejemplo, las emociones también son fenómenos hormonales, pulmonares, cardíacos y hasta en algunos casos digestivos. Todos conocemos a esa persona que cuando tiene estrés o tiene miedo empieza a dolerle la barriga o tiene que ir al baño. Entonces, como podrán ver, todo lo que funciona a nivel interior individual, todos tus pensamientos, todas tus emociones, también tienen una realidad exterior individual. La primera se ocupa por entender cuál es el debate en el mundo interno, cuál es el contenido de esos pensamientos y de esas ideas, mientras que la otra, el Q2, pues se trata de explicarlo a nivel exterior, a nivel material. Todo pensamiento tiene un lado mental y un lado físico. Uno interno y otro externo, pero ambos individuales al ser. De hecho, esta relación entre la esfera interna individual y externa individual es lo que en filosofía se llama la relación entre mente y el cuerpo,
o el problema mente-cuerpo. Dentro de este cuadrante podríamos también categorizar todo lo que provenga de la observación y de la medición externa del mundo. Es decir, Hume, el empirismo, John Locke, las ciencias exactas, la biología, la química, la física, en general todo el conocimiento, digamos que fuerte y duro sobre el mundo. El Q3 es lo interior colectivo y creo que este es el cuadrante más intangible de todos. Creo que lo interior individual y lo exterior individual es relativamente fácil de entender porque son como nuestros pensamientos y nuestras ideas y la correlación física que ellos tienen. Pero Q3 es un poquito más difícil de explicar porque está en todos lados. El Q3 es más o menos como el océano interno en donde estamos nadando todos los seres humanos. El lenguaje, la cultura, los sistemas de valor, las formas de ver la vida, la moralidad. De hecho, me atrevería a pensar que la mayoría del pensamiento filosófico se ha dedicado a pensar sobre esta parte del conocimiento humano. Yo sé que suena confuso, pero creo que esta cita de Más allá del bien y el mal de Nietzsche, creo que lo contextualiza bien. La mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por sus instintos y es forzada por estos a discurrir por determinados carriles. También, detrás de toda lógica y de su aparente soberanía de movimientos, se encuentran valoraciones, o hablando con mayor claridad, exigencias fisiológicas orientadas a conservar una determinada especie de vida. Ahora, ¿qué carajo significa esto? Esta afirmación es bastante profunda y es compleja. Dice que detrás de toda apariencia de lógica y de no es que yo soy objetivo, no es que mi forma de ver esta situación es la correcta, créeme a mí que yo soy el que sabe de esta cosa. Detrás de todo eso lo que hay es como una forma específica de preservación de vida. Todas las personas dicen lo que dicen y creen lo que creen porque es como un mecanismo de defensa que está codificado dentro de ellos. Entonces el Q3 serían todas estas cosas que están detrás, todas estas cosas que compartimos como inconscientemente los humanos, todo lo que hace parte de nuestro interior, de nuestra naturaleza como ser humano, pero es colectivo. No es individual para cada uno, sino que es como algo que todos tenemos. Creo que el lenguaje es un buen ejemplo. El lenguaje tiene una estructura escondida con la que le damos sentido a lo que decimos y escribimos. Los lingüistas llevan como cientos de años tratando de descifrar todo lo que significan los diferentes artículos, verbos, sujetos, adjetivos de las diferentes lenguas. Pero los hallazgos más recientes tienden a demostrar que inclusive cuando somos bebés y estamos aprendiendo a hablar, ya tenemos una noción preconcebida de que algunos sonidos son para verbos como vamos a caminar o vamos a comer y otros sonidos son para sujetos como mamá y papá. En este ejemplo, inclusive antes de aprender cuáles que son las reglas del lenguaje, cuáles que son las palabras del lenguaje, ya tenemos una noción interna preconcebida de cómo funciona ese lenguaje. Y esto es más o menos lo que es el Q3. Lo mismo sucede a nivel de culturas y a nivel de sistemas de valor. Son como unos intangibles que están detrás de nuestra lógica, detrás de nuestro uso de razón, pero que están ahí más o menos mandando la forma que nosotros vemos el mundo, las decisiones que estamos tomando. Funciona como el relieve de un río. Sin directamente informarle o importarle el movimiento de los millones de átomos de agua, los va encauzando y los va llevando por su camino. Así las cosas, la experiencia Q1, la experiencia individual interior, se ve completamente moldeada por el océano Q3. Para dar un ejemplo concreto, hablemos de la sensación de hambre. De un lado tenemos a un ser humano moderno del 2023 como tú y yo, y del otro lado tenemos como un cavernícola, un humano del mundo primitivo, de este mundo de la caza y la recolección y ese tipo de cosas. Podríamos decir que la experiencia individual Q1 y Q2 de estos dos hombres es casi que idéntica. Ambos tienen la sensación mental de hambre, Q1, y a ambos le está sonando la barriga y el estómago
que es más o menos la reacción Q2, ¿no? Si bien a un nivel fisiológico el hambre es idéntica en ambos escenarios, el significado que experimentan estos hombres y las acciones que los motivan a hacer la sensación de tener hambre son completamente diferentes. Para el hombre primitivo, muy seguramente si le da hambre, lo que le va a inspirar a hacer es ir a buscar su arco y su flecha para ir a matar a algún animal. Mientras que en el hombre moderno, muy seguramente si tiene hambre, lo inspira a buscar su billetera o sacar su celular para pedir un domicilio. La experiencia individual es idéntica. Es, tengo hambre, me está doliendo el estómago, quiero hacer algo para no tener hambre, pero la realidad es muy diferente para estos individuos, ¿no? Porque existen en diferentes océanos de Q3 y esa era la idea. Existe también, para nuestro entendimiento, elementos interiores colectivos que determinan y que contextualizan nuestra experiencia individual. Así como las emociones y los pensamientos tienen su correlación fisiológica en el cuerpo, en el Q1 y en el Q2, bueno, los sistemas de creencia y los sistemas de valor también tienen una representación externa en la colectividad. Entonces, el Q4 es más o menos la representación externa de todos estos fenómenos interiores colectivos que tenemos, incluyendo, por ejemplo, las fuerzas de producción, los modos económicos, los sistemas de leyes, los significantes verbales, la infraestructura civil de la sociedad, sus sistemas de transporte y demás. Una forma fácil de diferenciar el Q3 y el Q4 es como que en el caso en donde nos vamos de viaje a una civilización extranjera, a un país extranjero que tiene una lengua diferente y una cultura diferente. Pues cuando visitamos este país y nos bajamos del avión y nos montamos en un taxi, estamos experimentando es la sociedad Q4. Estamos experimentando lo exterior de esta idiosincrasia colectiva, de todos estos movimientos culturales, de todas estas formas de ver la vida. Llegamos y podemos ver la arquitectura, podemos ver sus medios de transporte, si tienen metro, si no tienen metro, podemos ver qué tipo de nivel económico tienen, qué tan desarrollados tecnológicamente están o no. Todo esto es el Q4, ¿no? Todo esto es como que la representación externa de lo que es la sociedad Q3 o de la cultura Q3 de ese país. Sin antes aprender el idioma, entender sus idiosincrasias, empaparte con cuál es su forma de ver el mundo, por qué prohíben estas cosas, por qué permiten estas otras cosas. Sin antes entender todo esto, pues nunca podrías entender esa sociedad. Allí está la diferencia entre la cultura Q3, por qué piensan lo que piensan, y pues la representación física o externa de esa cultura, de esa idiosincrasia. Esto es muy básico y primitivamente el modelo de los 4 cuadrantes, y los 4 cuadrantes suceden todos al tiempo. No es que primero se dé uno y después el otro, es que todos funcionan y coexisten al mismo tiempo. Todas las personas tenemos una inclinación natural por alguna de estas perspectivas. Por eso creo yo también que las grandes obras intelectuales, los grandes autores, podrían estar también categorizados dentro de este modelo. Por ejemplo, las personas interesadas en entender su mundo interior y las personas que naturalmente están más inclinadas a entender qué es lo que está pasando internamente van a estar más cerquita de lecturas como el budismo, las enseñanzas de Jesús, autores modernos como Anthony de Melo, Eckhart Tolle, y hasta podrías hablar de teorías de psicología o de psicoanálisis como es el ego en Jung y en demás autores. Pero también han existido personas que nos han recordado la importancia de entender cómo funcionan estos fenómenos a nivel físico, a nivel material, y estos son los pensadores del Q2, que serían como los empíricos, los científicos, la gente que hace física, la gente que hace química, todas las personas que se dedican a entender, digamos que de una forma cartesiana. En el cuadrante Q3 entraríamos, como ya les dije, como que a Nietzsche, por ejemplo, en su descripción de la ética del maestro y la ética del esclavo, que les súper recomiendo. Entraríamos a Foucault, por ejemplo, y el análisis de las estructuras de poder. Entraríamos a los estructuralistas y hasta podríamos hablar de Adam Smith, la mano invisible, todos estos conceptos colectivos
que compartimos todos los humanos, que suceden en nuestro interior, pero que no son individuales, que nos aplican de forma colectiva. Estas grandes estructuras de poder, el racismo, el clasismo, todo este tipo de cosas. Por último tenemos Q4, que es como todo el entendimiento a nivel grande de la sociedad exterior colectivo del ser humano. Y aquí entraríamos como a las teorías económicas de Marx, entraríamos como a la ecología, los estudios comparativos, los estudios estadísticos, las ciencias del cambio climático, todas estas cosas que nos afectan o nos incurren de una forma exterior y colectiva a todos los humanos. En cualquier momento nuestra vida puede ser observada por cualquiera de uno de estos diferentes ángulos diferenciadores. Cada uno provee una perspectiva diferente de la vida. Por eso para mí entender el modelo de los cuadrantes es también entender de dónde vienen las opiniones de todas las personas y también entender por qué están tomando las decisiones que están tomando. Si te lo pones a pensar, cada quien utiliza su libertad para tomar decisiones que lo hagan sentir a gusto y apropiado. Nadie va a estar usando su libertad para adrede querer ser infeliz. No, por el contrario, yo creo que todo el mundo utiliza su libertad y toma decisiones encaminándose a ser más felices. Por tanto, como diría Sartre, la libertad también es una afirmación sobre cómo se debe vivir la vida, cómo se debe hacer las cosas. Y aquí es donde viene la parte más chévere para mí, es que cuando tú escuchas a alguien decir, por ejemplo, oye Esteban, si quieres cambiar el mundo, primero tienes que cambiarte a ti. El cambio está dentro de ti. Muy seguramente esa persona va a estar muy inclinada a una responsabilidad individual muy propia del Q1, ¿no? Muy propia de autores como Jordan Peterson, como los estoicos, etc. Esta persona se siente fuertemente identificada con su perspectiva en donde si él cambia individualmente, el mundo exterior cambiará. En cambio, otra persona te puede decir, oye Esteban, muy chévere todo eso tuyo, lo de que el cambio está dentro de ti y que primero tienes que cambiarte a ti. Pero no se te olvide, Esteban, que hay muchas personas en el mundo que son oprimidas, que tienen situaciones muy difíciles de vidas por cosas ajenas a su voluntad. Y es que Esteban, vivimos en un sistema que tiene unas estructuras de poder que son súper depredadoras, como el sexismo, como el machismo, como el racismo. Y para hacer el mundo un mejor lugar, para llegar al cambio que tú estás diciendo, pues tenemos que cambiar las estructuras de poder. Esta segunda persona obviamente se identifica más con una visión Q3 de la vida. Ambos sujetos quieren hacer el mundo un mejor lugar. Ambos quieren ayudar al mejoramiento de las condiciones, pero existe una tensión y una diferencia es en el cómo se debe hacer ese cambio. Por un lado, una persona considera que hay que reformar las estructuras de poder de la sociedad. Hay que acabar con la policía, hay que acabar con ese tipo de vainas porque son unos opresores. Y la otra persona, la primera persona, vela por el cambio a través de la responsabilidad individual, muy propia del Q1. Cuando veas tensiones o veas argumentos de este tipo, acuérdate que simplemente son dos perspectivas entrando en tensión con la otra. No significa que una sea verdad o que la otra sea mentira. Creo que ambas son verdad, pero como nos sentimos cada quien muy apegados a nuestra forma de ver el mundo, pues van a haber personas que piensen fuertemente lo uno y van a haber personas que piensen fuertemente lo otro. Por dar otro ejemplo que me tocó recientemente, cuando tú ves una persona como Richard Dawkins, que es un ateo materialista súper duro, diciendo que la religión es una ilusión y que es un virus para la humanidad, es porque su visión Q2 del mundo no le permite una perspectiva Q1 interna y espiritual. Dawkins, como un buen materialista, un súper racional, un súper científico, considera que la materia es la única realidad fundamental del universo. Una persona de este estilo súper lógica nunca va a entretener un pensamiento religioso o va a entender la importancia de una práctica espiritual. Y no es porque esté mal, es porque sencillamente están fuertemente identificados con esa visión de vida y lo consideran como verdad. Entonces, como pueden ver, cada uno de los cuadrantes puede reducir el mundo a la realidad. Cada quien puede pararse en un cuadrante diferente de estos y jalar un argumento hacia su lado. Todos tenemos como nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia valorización
y todos estamos como intentando probar o demostrar porque esa es la correcta. Creo que entender este modelo de los 4 cuadrantes te permite dar un paso atrás y ver con distancia de dónde están viniendo estas opiniones y de dónde están viniendo estos argumentos. Porque muy seguramente están viniendo de versiones reduccionistas de alguna de estas perspectivas. Yo creo que más importante, creo que te permite a ti explorar cuál de todos los dominios del conocimiento y de lo que sabemos de la vida pues te interesa explorar más. Creo que te sirve para ver cuál de estas diferentes perspectivas que tenemos de la vida, sea una interior espiritual, una exterior materialista. Yo diría que antes de escoger cualquier cosa que quieras hacer dentro de tu vida, antes de tomarte personal el comentario de una persona, es importante pensar en este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que yo puedo rescatar de esta situación? Hasta aquí mi corta explicación de los modelos de los 4 cuadrantes. Espero que les haya gustado. Nada, siento que es una herramienta súper poderosa. Espero que hayan entendido por lo menos una cosita, se hayan llevado una cosita. Como les dije la vez pasada, la versión escrita de este video ensayo también está en la descripción por si quieren leerla, por si quieren suscribirse al newsletter, al correo que voy a mandar todas las semanas o cada cuanto escriba esto. Espero que estén bien y nos veremos pronto para la próxima.